Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Others Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. No puedo creer que todavía me recuerde también esa intro toda cagalistrosa, ¿no? Eh, para el momento que estoy grabando esto no sé realmente si voy a publicarlo, pero creo que lo hago como una especie de catarsis, esta grabación, un poco relacionada a la muerte de Kentaro Miura, que es el autor de Berserk, y fue una muerte inesperada. Eh, yo no soy fan de su obra, pero sí tengo que reconocer que fue una punta de lanza importante. Su obra es una referencia para muchos autores. em, Su trabajo es increíble, cómo fue evolucionando su estilo, su trazo hasta un nivel que a mi modo de ver ya llega a unos niveles de Valle Inquietante. Yo tengo una alta sensibilidad al Valle Inquietante y por eso es que a mí no me gusta mucho el cómic americano, porque es un tanto realista y eso no me gusta, ¿no? Por eso me gusta más las caricaturas o el anime. Pero es innegable el detalle con que hacía todo. Hay por ahí quien decía, de vez en cuando salía, que los fondos que se admiraban tanto de Berserk, que en realidad no los hacía él, sino que los hacían sus ayudantes. Hay veces que dicen que sí los hacía él. De hecho, en una entrevista que fue el podcast que yo grabé sobre él, que él conversaba un poco, si mi memoria no me falla, él reflexionaba sobre cómo él era uno de los últimos autores de la era barroca del manga, entendido como que eh, cada cuadro está súper cargado de detalles, mientras que el manga actual es un manga que tiene menos detalles en pro de resaltar lo que realmente quieres destacar de una viñeta. Y al mismo tiempo esa viñeta va a interactuar junto con las otras de la página y va a crearte una composición colectiva, si se quiere, ¿no? Entre todas las viñetas. En cambio, el estilo barroco de Berserk es más que cada viñeta es totalmente independiente y por eso está cargada de detalles. Es como si cada viñeta fuese un pequeño lienzo que por cosas de la vida hay 5 o 6 lienzos dentro de una página, pero no están interactuando propiamente. En cambio el manga actual sí es de pequeños cuadros, pequeños lienzos un poco más garabateados en pro de que todos ellos combinados te generen la sensación. Ese es es la nueva onda con que se hace el manga actual, ¿no? Y bueno, realmente me sorprendió la muerte de él porque hacía nada yo había hecho o sea, hacía un año había hecho su podcast conversando de esa entrevista que le habían hecho recientemente. También ya se había anunciado que él había dejado de jugar Idolmaster para ponerse a retomar el manga. Ya estaban los guiones, ya estaban varias cosas avanzadas para retomar el manga y de repente te llega la noticia de que ha muerto y es inevitable el shock porque es muy joven. O sea, joven entendido que, o sea, no tiene 80 años, ¿no? Y esto me ha llevado, o la razón principal para para grabar esto, además de una especie de catarsis en plan de darle respetos al autor, porque es que, insisto, su obra ha sido referente para muchos, y eso es innegable.
seas amante o no de la fantasía oscura. Pero lo cierto es que me ha llevado a reflexionar sobre el destino de estas obras que inconclusas, porque con la muerte de Kentaro Miura, pues Berserk se suma a la lista de obras inconclusas. Y eso me lleva a pensar en qué es lo que deberían hacer los autores respecto a eso. Es decir, yo creo que un ejemplo que pudiéramos utilizar para que se entienda lo que quiero manifestar es el caso de Kurumada con Saint Seiya, que se involucra en cientos de spin-offs, hace varios spin-offs, y un día no y otro tampoco hace un capítulo de Next Dimension, y él ya tiene su edad también, debe estar rondando los 60 años, 65 debe tener. ¿Y cuántos años le quedarán? Y entonces eso me ha llevado a pensar, y lo mismo pasa con Hunter x Hunter. Si tú sinceramente no vas a retomar tu obra porque tienes un bloqueo creativo, porque sencillamente no quieres dibujar más, que es lo que le pasó a Kurumada después de que terminó esa primera parte de Saint Seiya, y que él dijo: ya me cansé de dibujar semanalmente estas putas armaduras, ya me cansé de semana tras semana tener que hacer esto. Pues entonces yo creo que tú como autor pues deberías reflexionar y tomar una decisión, no por tus fans. Realmente en este momento, en ese sentido, los fans poco importan, pero lo hablo de tu historia, de tu legado y de tus personajes. Y hablo de tus personajes como seres existentes porque hay unos artículos interesantes que tiene Van Dyck y Humberto Eco en los que ellos reflexionan cómo los personajes ficticios tienen la paradoja de ser más verosímiles que una persona real. Y eso lo dice Humberto Eco, mientras que Van Dyck dice que ocurre un fenómeno interesante porque una vez que un autor crea un personaje, el autor se distancia del personaje, en el sentido de que muchas veces cuando tú escuches la entrevista de un autor sobre su obra, muy difícilmente lo va a hablar de los personajes como que si fuesen piezas de ajedrez que él está moviendo. Usualmente los autores se refieren a los personajes como entidades totalmente independientes porque ya están creados, a pesar de que sean personajes ficticios y que estén encerrados en la ficción de la novela, de la obra, de la historia en la que él sea protagonista. De algún modo también tiene una existencia real, irrevocable, por mantenerse en el imaginario colectivo de los lectores que hayan disfrutado de esa obra. Entonces eso también le da un carácter real, en el sentido de que tú no puedes decir que Harry Potter no existe porque hay 10.000 millones de personas que lo han leído. Y aunque sea un personaje ficticio, todos los lectores son conscientes que existió Harry Potter dentro de las dimensiones ficticias de la novela, pero existe. Es irrevocable eso. Y entonces por eso que se le hace esa cualidad de personaje real, de ser real dentro de la ficción. Por eso la paradoja, ¿no? Y a partir de eso la reflexión vendría a ser la siguiente. Más allá de tú como autor, yo creo que, hablando por Saint Seiya, ¿no? Yo creo que por respeto a Seiya y a los demás personajes, yo creo que deberías darle un cierre. No por los fans, no por ti, sino por ellos. Yo creo que ellos tienen el derecho de llegar a su conclusión, de que no se sienta como una historia inacabada. Yo creo que se lo merecen. De alguna manera así lo veo. Quizás es un poco romántico, pero así lo veo. Y en función de eso, la reflexión vendría a ser: si ya tú no lo quieres dibujar, si ya estás cansado, lo que sea, yo creo que, y esto que voy a decir, lo digo totalmente ignorante de los muchísimas variables y obstáculos que seguro habrá, pero aquí hablando en aires un poco utópicos, yo creo que como autor, si tú estás cansado, lo que sea, y no quieres dibujar, ya tienes conciencia de que ya vas a estar, de que miras más hacia atrás que hacia adelante,
me es inevitable pensar, oye, por respeto a mis personajes, ok, o sea, ya siendo Sensei una serie de culto, amada por muchos, que sabes que es rentable en cierta manera, oye, acércate a Toei y dile, mira, yo no quiero hacer más esto, adapta Next Dimension y terminamos Next Dimension a partir del anime, y se acabó. De esa manera tú te ahorras el dibujar, a lo mejor diseñarás a los personajes, te encargarás de dirigir la historia, pero al final no lo estarás dibujando tú propiamente, sino que con ayuda del estudio de animación, y quizás eso te quita un peso de encima. O incluso dentro del ámbito del manga, pues búscate un par de autores, de dibujantes que se encarguen de dibujar tu obra y ya. Simplemente tú haces el diseño de personajes, mira, este va a ser el nuevo caballero de tal, y que el artista se encargue de continuar el legado, si en caso no lo quieres dibujar. Pero yo creo que independientemente del medio con que se haga, yo creo que tú como autor le debes un respeto a tus personajes, porque primero ellos te dieron de comer, te dieron un reconocimiento, y más allá de eso, insisto, como personajes que tienen, en un sentido romántico si se quiere, pero que tienen el derecho de llegar a la conclusión de su historia, creo que es justo darles un cierre. Lo mismo pasa con Hunter x Hunter, y con muchas otras obras que ahorita mismo no recuerdo que estén pausadas. Creo que Black Lagoon también está, aunque se había anunciado que iba a retomarse, pero estoy totalmente desconectado de Black Lagoon, pero creo que también va por esa misma ámbito. Miren lo que pasó con High School of the Dead y muchas otras. Entonces, bueno, esto era un poco la reflexión que quisiera hacer, ¿no? En qué momento tú deberías tomar la decisión y decir, oye, ya no quiero dibujar esto, pero necesito, no por mí, no por los fans, sino por los personajes de esta historia, oye, llévalos a su conclusión. No los dejes morir en una página de la cual ni ellos mismos saben qué es lo que viene, porque no saben, no pueden terminarla. Infinidad de obras de teatro o novelas metaficcionales juegan con esta idea de los personajes cobrando vida para buscar al autor y que les digan, mira, termina mi obra, o oye, no me mates en mi obra. O sea, hay una conciencia, o sea, si se ha trabajado tanto esto en la literatura es porque hay una conciencia, y creo yo, de respeto a los personajes, y de que deberías, insisto, no por ti, no por los fans, sino por los mismos personajes de tu historia, llégalos a su conclusión, sea buena o mala, pero que se sepa que la historia ha culminado, y no que pase lo que está pasando con Berserk, lo que le pasó a High School of the Dead, o lo que le pueda pasar a muchas otras obras. Así que bueno, ya no me enrollo más. Y nada, saber su opinión respecto a esto, si se lo han llegado a considerar, cuál serie creen que debería retomarse, o un poco en este plan de sincerarse, creen que debería hacerse, ¿no? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, digo esto aún sin saber si realmente publicaré esto. Insisto, esto es más una especie de catarsis, pero en fin, se les quiere. Un abrazo.